Buenos días a todos. Bueno, iniciamos las sesiones de esta mañana con la intervención de Víctor Cageao, que, como todos sabéis, sobre todo los que tenéis trato con el Ministerio, es el jefe de área de infraestructuras de la Subdirección General de Museos Estatales, donde se ocupa de todos los temas relacionados con la arquitectura, que tan fundamentales son para el mantenimiento de los centros en los que trabajamos, de los dependientes sobre todo del Estado. Y, bueno, pues Víctor, aparte de arquitecto, es facultativo de conservadores de museos. En su momento fue, y seguramente que hoy también, el único arquitecto que es del Cuerpo de Conservadores de Museos. Y, bueno, sí, había algún otro, pero bueno. En todo caso, ha trabajado mucho en este campo y es un conocedor, como pocos, de lo que es el tema de los edificios, su historia y los proyectos que se están llevando a cabo en ellos. En ese sentido, es la persona más cualificada para hablarnos del tema que le toca abordar. Los profesionales del museo, los edificios y las instalaciones expositivas, actitudes y competencias para su programación y gestión. Cuando quieras. Muchas gracias, Jorge Juan. Buenos días a todos. Gracias por venir y quería matizar alguna cosilla que ha dicho Jorge Juan levemente. No sé si creo que no soy el único arquitecto conservador. Sí es cierto que es un perfil extraño y de lo que ahora vamos a hablar, pero quería, antes de empezar, felicitar al ICOM por la idea que ha tenido de dedicar este año sus encuentros a la reflexión en torno al profesional, en un momento en el que el perfil de la profesión está cambiando y se está adaptando a unas nuevas circunstancias. Es necesario que todos los que trabajamos en museos reflexionemos sobre realmente qué somos y hacia dónde queremos ir. Les agradezco que hayan confiado en mí para exponer esa parte de la profesión que tiene que ver con la gestión de las infraestructuras. Yo he cambiado el título de la ponencia desde lo que en principio habíamos pensado a algo mucho más concreto. Los profesionales del museo en relación con la museografía y la gestión de las infraestructuras del museo. Jorge Juan dice que tengo un perfil idóneo para trabajar en este ámbito, pero yo realmente de lo que voy a hablar a lo largo de la charla es que cualquiera de las personas que trabajan en un museo pueden tener un perfil idóneo para trabajar en este ámbito. Lo importante es que cuando nosotros desde el museo trabajemos en la gestión de las infraestructuras, trabajemos desde el perfil del museo. El arquitecto o la arquitecta tienen una formación propia en arquitectura, pero no en museos. Entonces, nosotros lo que tenemos que aportar en los trabajos que tengan que ver con las infraestructuras es precisamente eso, la visión del museo. Y si alguna idea me gustaría que quedase clara a lo largo de la ponencia es que somos los profesionales de los museos los que tenemos que trabajar con la perspectiva del museo y de la museología para conseguir las mejores infraestructuras para los museos. A veces nos encontramos, cuando yo por lo menos me he encontrado cuando he trabajado en planificación o programación de actuaciones en materia de arquitectura o de exposición, con profesionales de museos que se encuentran despistados o asustados ante el reto y que incluso dicen es que yo no soy especialista en arquitectura, hay cosas que no puedo expresar. O no tengo herramientas para poder expresarlas, es verdad, pero sí tenemos las herramientas de la museología y esto es un poco de lo que vamos a hablar. Creo que ayer ya habréis estado hablando durante las ponencias y la mesa redonda del mundo cambiante que, como antes decía, nos está tocando vivir, ¿no? El profesional o la profesional del museo se está convirtiendo en un personaje que tiene que gestionar ámbitos muy diferentes, adaptarse a nuevas corrientes teóricas, nuevas tecnologías, nuevos recursos, nuevos descubrimientos, nuevos públicos. Es verdad que no es lo mismo
No es lo mismo que trabajemos en un museo pequeño, a lo mejor donde el profesional del museo tiene que enfrentarse a muy distintos ámbitos de la museología, que trabajemos en un museo grande donde a lo mejor nuestro perfil está mucho más especializado. Pero sí es verdad que el ámbito está cambiando y nosotros nos tenemos que adaptar. El profesional del museo debe aplicar la museología en todas sus vertientes, empezando por la custodia del patrimonio, lógicamente, y de las colecciones, que es, en cierta medida, lo que genera su perfil, lo que lo diferencia. Antes estábamos hablando con Eva Alquézar y con Luis Grau que gestores puede haberlos en cualquier institución, pero en los museos hay perfiles donde solamente los hay en los museos, y eso es nuestra singularidad que tenemos que potenciar. El conocimiento del patrimonio y la defensa del patrimonio, ¿no? Pero también, bueno, pues el conocimiento y la aplicación de la legislación vigente, las documentaciones de todos los procesos que tienen que ver con las colecciones, la investigación, lógicamente, tanto en materia de colección como en cualquier otro ámbito del museo, conocimiento, captación del público, presentación del museo y de la difusión del mismo, y gestión de infraestructuras, que es de lo que vamos a hablar ahora, como otro ámbito importante. En el mundo que nos toca vivir, quizá ahora un poco frenado por los momentos de crisis económica que estamos atravesando, se ha detenido un poco, pero sí es cierto que si remontamos la vista atrás nos damos cuenta de que se ha ido produciendo una fuerte transformación en las instalaciones de los museos. Vemos aquí una imagen que es bastante significativa, presenta el Museo Arqueológico de Alicante en los años 50 aproximadamente y el Museo Arqueológico de Alicante en el año 2001. Vemos que no solamente se ha producido un cambio de la propia instalación en sí misma como elemento físico, sino también un cambio profundísimo en el concepto de presentación. Ahora hay una serie de elementos que cuando nosotros trabajamos para la presentación de nuestras colecciones en los museos tenemos en cuenta, como puede ser el ambiente sonoro, los audiovisuales, la luz, la contextualización, etcétera, etcétera, que antes pues no se tenían tan en cuenta. Es verdad que el museo, como institución muy compleja, está integrada por una serie de elementos que, en su interacción, dan lugar a esta institución que llamamos museo. Y uno de ellos, pero solo uno de ellos, es la sede física y todo lo que tiene que ver con ella. No solamente el edificio en sí, sino también pues, sus equipamientos, su exposición, etcétera, etcétera, ¿no? El edificio, por lo tanto, es más que una sede física para la colección, implica otras cosas, porque el edificio es la imagen del museo, incluso puede llegar a convertirse en el símbolo del museo. Reflexionen, por ejemplo, sobre cuántos museos utilizan la imagen de su edificio como logotipo, o sea, se representan a sí mismos, a toda la institución, a través del museo. Yo siempre, por ejemplo, cuento que cuando un museo excelente, con colecciones excelentes, profesionales excelentes y actividades excelentes está ubicado en un edificio degradado, podríamos decir, la imagen de esa institución se ve afectada, porque cuando el público acuda a ese edificio, su primera impresión no va a ser ni la de las magníficas personas que trabajan allí, ni la de las fantásticas investigaciones que se pueden hacer, sino que la idea que va a subyacer es que es una institución anticuada o descuidada, y entonces es importante que el edificio y sus instalaciones tengan una adecuada presentación ante el público. Además, por otra parte, el edificio puede convertirse en una pieza de referencia por sí mismo, ¿no? El museo puede trabajar con el edificio como un atractivo más, un elemento más, para presentarse ante la sociedad. Y no tenemos que olvidarnos que a veces también es un instrumento político. Les he puesto una imagen del Guggenheim de Bilbao como elemento característico y ejemplo muy claro de museo que triunfa a partir del apoyo político a través de su edificio en la ciudad de Bilbao.
Por otra parte, la infraestructura del museo también puede llegar a ser noticia de prensa. Quiero decir, muchas veces estamos muy acostumbrados a estar pendientes de lo que pasa con la prensa, de lo que ocurre, y muchas de las noticias que tienen que ver con los museos tienen que ver con su edificio, con sus modificaciones en la presentación pública, inauguraciones, etcétera, etcétera. Y además, personas importantes del país se ligan a estas actuaciones. Vemos, por ejemplo, aquí la inauguración de la ampliación del Museo Nacional del Prado y cómo pues, las más altas dignidades del país, ¿no? Los reyes, los príncipes, el presidente del gobierno, se ligan a estas actuaciones de alguna manera refrendándolas, pero también enlazándose con ellas. O sea, es positivo, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante y lo que a nosotros como profesionales del museo nos tiene que importar más de las infraestructuras? Que son los responsables del funcionamiento del museo. ¿Por qué son responsables? Pues porque el edificio tiene responsabilidad hacia las colecciones. Lógicamente, responsabilidad de custodia, responsabilidad de presentación, responsabilidad de acogida. Tiene responsabilidad hacia el público. Lo mismo, tiene que tener unos mínimos de confort, unos mínimos de accesibilidad, no presentar barreras arquitectónicas, o sea que el público cuando entre en las instalaciones de nuestro museo se sienta cómodo y bien acogido. Y lo mismo sucede con el personal. El personal debe estar, o por lo menos eso es a lo que nosotros como gestores de infraestructuras de museos deberíamos tender, que el personal de nuestro museo esté lo más cómodo posible, porque es evidente que un mismo equipo de personal no trabaja ni rinde de la misma manera cuando está trabajando en un ambiente confortable que cuando no lo está. Y de todo ello es responsable el edificio del museo, las instalaciones del museo. ¿Qué conclusión tenemos que sacar, por lo tanto, de esto? Que si el edificio o las instalaciones del museo no trabajan adecuadamente, la institución completa puede llegar a fracasar. Por lo tanto, es importante que como profesionales del museo comprendamos la relevancia que tiene gestionar adecuadamente estas infraestructuras en todos sus ámbitos, que ahora vamos a ver. A lo largo del tiempo, esta ha sido una tarea importante para los profesionales de los museos. No es algo nuevo de ahora, en absoluto. He traído 3 figuras históricas de la museología española, 3 ejemplos que se han destacado por su interés por las infraestructuras de los museos. Y eran, por supuesto, profesionales del museo, no eran arquitectos ni ingenieros. O sea, José María Álvarez, Joaquín de Navascués o Consuelo Sanz Pastor. 3 grandes figuras de la museología española que trabajaron por las infraestructuras de los museos y todos ellos se destacaron por la gestión en materia de infraestructuras, por la consecución de nuevas instalaciones para los museos españoles. ¿Por qué es tan importante que los conservadores, los ayudantes, los restauradores de los museos estén trabajando para las infraestructuras? Pues es muy importante porque solamente los profesionales de los museos, exclusivamente los profesionales de los museos, tenemos el conocimiento de los museos. Los conocimientos de otros perfiles son muy importantes, pero son tangenciales, mientras que los profesionales de los museos conocemos las colecciones y conocemos las instituciones, sus funcionamientos y, por lo tanto, también sus debilidades y sus necesidades. De ahí que sea tan importante el papel que el profesional del museo tiene que jugar en la gestión de infraestructuras. ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que muchas veces la gente que trabajamos en los museos debemos formarnos trabajando en los museos. O sea, hay una formación por experiencia, ya que la formación reglada en materia de infraestructuras de museos no es muy extensa.
Sí es cierto que todos los posgrados o los máster en materia de museología pues incluyen formación en materia de infraestructuras, pero no son muy abundantes los que tienen una especificidad. Desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, nosotros hemos intentado, dentro de las capacidades que hemos podido tener, pues realizar formación en este ámbito. La imagen que, por ejemplo, tienen en la pantalla pues es de un curso que concretamente se celebró en Buenos Aires y que se dedicó a la formación en materia de programación y planificación de infraestructuras de museos. Y es importante. ¿Cómo pueden trabajar los profesionales del museo en esta gestión de infraestructuras? Pues hay varias circunstancias y varios caminos, que es de lo que vamos a hablar en el resto de la charla. En primer lugar, partiremos de unas cualidades personales que deberíamos tener, o no, pero que deberíamos intentar trabajar para poder desarrollar desde este punto de partida. Integrarnos en equipos pluridisciplinares, y vamos a ver eso qué significa. Planificar las actuaciones. Es muy importante que seamos los profesionales del museo los que trabajemos en la planificación, en la coordinación y, finalmente, en la gestión del resultado. Son básicamente los puntos en los que tenemos que centrar nuestra atención. ¿Cuáles son esas cualidades que deberíamos tener? Pues las cualidades que deberíamos tener como profesional del museo serían algunas de las que os pongo en la pantalla. Humildad, en el sentido de que creo que deberíamos reconocer lo que no sabemos. El profesional del museo tiene muchos conocimientos, pero hay de cosas que no tiene conocimientos. Y debe apoyarse, por lo tanto, en general, bueno, puede haber circunstancias en que sí que lo tenga, pero lo normal es que de determinados ámbitos del saber, pues el profesional del museo no tenga conocimientos, por ejemplo, pues de cuestiones de ingeniería o de instalaciones, y debe apoyarse en otros profesionales que sí lo tengan. Responsabilidad hacia el museo y hacia la materia con la que estamos trabajando. Capacidad de síntesis, para poder ofrecer los conocimientos necesarios, pero no perdernos, y luego vamos a ver por qué, en otras circunstancias que a lo mejor no son tan necesarias para el trabajo que tenemos que desarrollar. Orden. Saber explicar las cosas adecuadamente con la jerarquía adecuada. Anticiparse a los problemas. Intentar planificar y reflexionar. Reflexionar sobre qué es lo que necesita nuestro museo básicamente en el ámbito de la infraestructura para poder transmitirlo. Y versatilidad. Intentar ser versátiles dentro de lo que podamos. Esto es una imagen de una conservadora de museos que ha trabajado conmigo, una conservadora fantástica, que no se le caían los anillos cuando en determinadas circunstancias tenía que hacer lo necesario para que nuestra exposición saliera lo mejor posible. Quiero decir que también me he encontrado con figuras mucho más estrictas en ese sentido. O sea, personas que dicen, no, yo soy conservador o yo soy restaurador y a mí no me pidas que haga otra cosa. En algún momento determinado tenemos que trabajar desde una visión más global y desde lo mejor para nuestro museo, ¿no? Uno de los primeros aspectos de los que hablaba era la importancia de la integración en equipos, la importancia de la formación de equipos multidisciplinares. Esta imagen que veis es una imagen del equipo que trabajábamos en el montaje, que estamos trabajando, aunque hay algunas personas que ya han cambiado, en el montaje del Museo de Málaga. Los que tienen la M son conservadores o profesionales del museo y los otros pues tienen otros perfiles. O sea, veis que en un equipo importante, numeroso, de gestión de una infraestructura, hay muchos profesionales del museo. ¿Qué es una evidencia? Pues que la integración es a veces complicada, no solo por esas cualidades personales de las que estábamos hablando. Hay personas que son intratables, sean conservadores de museos, médicos o lo que sean, y eso es así. Pero es cierto que nuestros ritmos de trabajo hacen complicada esa integración, porque son diferentes. Para el profesional del museo, el hecho de que se vaya a realizar una actuación en el museo en el que trabaja, pues es un momento muy importante de su carrera, conoce perfectamente las funciones del museo, cuáles son sus necesidades, como antes decíamos, le resulta generalmente muy difícil poder abstraerse de cuestiones espaciales, aunque no tenga conocimientos espaciales,
y además va a experimentar, por no decir sufrir, el resultado una vez que la actuación termine. Por lo tanto, se va a dar cuenta de todo lo que está bien, pero también de todo lo que está mal. ¿Qué pasa con los arquitectos o las arquitectas? Pues que, primero, tienen un conocimiento muchísimo más profundo de la cuestión espacial y cuestión arquitectónica, pero se enfrentan a un museo, o deberían enfrentarse a un museo, lo mismo que se pueden enfrentar a una estación de ferrocarril. Quiero decir, es un conocimiento puntual que representará un elemento puntual, a lo mejor muy importante, pero puntual en una carrera profesional. Cuando terminen el trabajo, se marchan a su estudio a hacer la estación de ferrocarril. ¿Qué ocurre? Que sus ritmos de trabajo, por consiguiente, son diferentes y sus conocimientos son distintos. En España, enlazando con lo que decía antes Jorge Juan, la figura del arquitecto museólogo es bastante extraña. Sí hay profesionales, ayer participó Juan Pablo Rodríguez Frade en la mesa redonda, profesionales de la arquitectura que están especializados en el montaje de exposiciones. Pero la figura del conservador arquitecto que esté en los museos y que trabaje desde los museos con esa visión en España no es muy habitual, porque en España lo más habitual es que los trabajos relacionados con las infraestructuras se subcontraten fuera del museo. En otros países, por ejemplo en Iberoamérica, esto no es así. Hay muchos profesionales del museo, muchos conservadores, directores o directoras de museos que son arquitectos, pero no sucede lo mismo en España. La integración, por consiguiente, es necesaria entre los conservadores o profesionales del museo y los profesionales de la arquitectura, pero también tenemos que tener en cuenta que esa integración tiene que darse entre otros agentes, otras personas que deben formar parte de esos equipos. Por ejemplo, tendrán que integrarse en esos equipos personas del organismo promotor, que en ocasiones puede ser el mismo museo, si tiene su autonomía, pero en otros pues dependerán de algunos entes de administración. Por ejemplo, los museos estatales dependen de del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes, y los responsables políticos, los técnicos coordinadores de esas entidades también tienen que integrarse con el museo en esos equipos y, por supuesto, en algunas ocasiones con asesores externos. Los equipos de diseño, tanto de arquitectura como de exposición, tendrían que formar parte también de ese equipo, y además tener en cuenta que no solamente hay que enfocar nuestra mente hacia el arquitecto. En esos equipos de diseño forman parte muchos otros perfiles con los que también nos tenemos que relacionar y saber cómo interactuar. No es la misma la relación que tiene que tener un conservador, un ayudante, un restaurador de un museo con un arquitecto que con un diseñador gráfico, que también forma parte de esos equipos de diseño, o con un diseñador audiovisual. Sus lenguajes son diferentes y nuestra capacidad de relación también tiene que ser distinta y adaptarse a las necesidades de cada uno. No podemos hablar de la misma manera con el arquitecto que con el diseñador gráfico. Y luego tenemos ya en la siguiente fase, que sería la de ejecución, otros interlocutores que serían los directores de obra o los directores de ejecución de obra, y los distintos coordinadores administrativos que puede haber en esas ejecuciones. Quizá, y lo veremos después cuando hablemos particularmente de ello, es en los montajes de exposiciones, en aquellos aspectos en los que el papel del responsable del museo es más intenso, más importante, porque está tocando de una manera directa la colección, el patrimonio, que es, digamos, nuestra principal especificidad o singularidad. Y veis aquí que en la ejecución de la exposición hay una serie de personajes que tienen que ver con las producciones no solamente físicas, arquitectónicas, sino también audiovisuales, gráficas, etcétera, etcétera, con la que también nos tenemos que relacionar. Y finalmente, aunque en España no es todavía muy habitual, pero no deberíamos perder de vista el que cuando estemos gestionando infraestructuras, en esos equipos deberían integrarse también los usuarios, las personas que van a usar esa infraestructura. Sería adecuado que cuando estemos trabajando con ellas conozcamos cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades. Las tenemos en cuenta, por supuesto, pero es importante dar ese salto entre
tenerlos en cuenta y, además de tenerlos en cuenta, escuchar, ¿no? E ir viendo pues, cuáles son sus opiniones a lo largo de todos esos procesos en materia de infraestructuras. Por lo tanto, ya hemos montado el equipo, pero nos vamos a centrar ahora en otra cuestión importantísima que los profesionales del museo tienen que desarrollar, que es la anticipación de la que antes hablábamos, o sea, la planificación de las actuaciones en materia de infraestructuras. Y aquí sí que yo quiero recalcar un tema muy importante. Algunas veces, trabajando con museos, se nos ha dado el caso de museos que dicen es que yo no puedo hacer este tipo de planificaciones, no puedo hacer este tipo de programaciones porque nosotros no somos arquitectos y, por consiguiente, no tenemos esa visión. Eso es un grave error por parte de los conservadores del museo, de los profesionales del museo, porque es precisamente el museo el que tiene que planificar el museo, con la perspectiva museológica. Planificar es todas estas cosas que os pongo en la pantalla. Es programar medios y plazos, definir los objetivos que queramos, coordinar los distintos trabajos que están implicados en la cuestión, sistematizar los procedimientos y coordinar comportamientos y responsabilidades con anterioridad a que pasen. Porque si nos anticipamos, si pensamos los problemas que vamos a tener antes de que sucedan los problemas, pues podremos responder mejor porque ya lo hemos pensado. Si pasa esto, vamos a actuar de esta manera. Esto, por supuesto, no es una cuestión que tenga que ver directamente solo con la museología. Es realmente una metodología de empresa que después se ha ido aplicando a los museos. En España tenemos la experiencia concreta, tenemos otras, pero bueno, esta es la que quizá desde mi punto de vista, en mi caso por lo menos, es más directa, que es la planificación museológica que ha propuesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el Plan Museológico. No voy a hablaros de la metodología del plan, porque este no es el foro para hablar de esto, tenemos que centrarnos en la cuestión del perfil profesional, pero sí voy a hacer una serie de reflexiones en torno a la planificación que tienen que ver con nuestro perfil. Es muy importante, lo más importante, transmitir las ideas con claridad a través de esa planificación, para que los profesionales que vayan a proyectar sepan lo que necesitamos. En todo plan museológico tiene que haber un programa arquitectónico, pero es muy importante que nos adecuemos a las necesidades reales del museo. El mejor programa arquitectónico no es el que pide más o el que solicita más, sino el que solicita lo que es adecuado para el museo. Que no se quede corto, pero que tampoco se exceda, porque si se excede, después obtendremos una infraestructura sobredimensionada. Los profesionales que vayan a proyectar eso no tienen por qué saberlo, y si proyectamos una infraestructura sobredimensionada, luego la vamos a tener que gestionar y mantener, y a lo mejor no vamos a poder. Entonces, lo mismo si nos quedamos cortos, porque luego la tendremos que modificar. Entonces, es muy importante que seamos justos y equilibrados en ese sentido. Y después es importante que también realicemos documentos manejables. No tenemos por qué hacer enciclopedias del museo cuando vamos a hacer un programa arquitectónico. Será cometido de otras cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ofrecer de la manera más clara posible cuáles son las necesidades que tiene el museo en materia de, en este caso, arquitectura, y trabajar con ellas. ¿Para qué? Para determinar sus requisitos especiales, garantizar que ahí se expresan bien las necesidades del museo y que sirvan de base para todas las contrataciones, etcétera, que tengamos que hacer a partir de ahí. Muy importante, súper importante. Los profesionales del museo no tenemos que dar la solución la tienen que dar los profesionales de la arquitectura. Nosotros tenemos que expresar nuestras necesidades. Es cierto que es imposible que si estamos trabajando en un museo y conocemos bien el museo, nos podamos abstraer totalmente de las soluciones espaciales. No es posible. Por lo tanto, es muy beneficioso que cuando estemos relacionándonos con esos profesionales de la arquitectura contemos nuestra impresión. Pues yo creo que hay que entrar por aquí. Pues yo creo que esta sala tiene que ser redonda. Pues la pieza tal la colocaría aquí. Eso, por supuesto, que tiene que ser así y es bueno que sea así. Lo que no debe ser son imposiciones, porque muchas veces desde nuestra humildad y desde nuestro conocimiento en materia del museo, a veces se nos escapan cosas que tienen que ver con cuestiones de carácter ingenieril o de carácter de resistencia de materiales o cosas que a veces no sabemos y que, por consiguiente,
esa solución concreta debe ser cometido de los proyectos. Por lo tanto, evitar que los programas anticipen soluciones. Sí sugerencias o cuestiones de diálogo, pero no imponer soluciones que a veces a lo mejor no tienen por qué ser las mejores. Y luego prestar atención a cuestiones como integración de restos patrimoniales y de la colección en sí misma, cumplimiento de legislaciones en materia de accesibilidad que, lógicamente, los profesionales de la arquitectura tienen que conocer, pero que desde el museo pueden tamizarse o explicarse de una manera más lógica, cuestiones, lógicamente, del programa funcional y de exigencias de carácter museológico que solamente nosotros vamos a conocer para nuestro museo en concreto, y temas relacionados entre arquitectura y discurso. A veces también interacciones con la ciudad. Tenemos que, digamos, que dar el salto fuera del museo y ver cómo nos queremos relacionar y expresar esas necesidades o esas ambiciones para que los profesionales del museo lo conozcan. ¿Por qué decía anteriormente que es el profesional del museo el que mejor puede redactar un programa arquitectónico? Porque tiene los conocimientos previos y anteriores sobre el museo y sobre su necesidad. Porque sabe cuestiones de filosofía arquitectónica, cómo quiere que ese edificio se presente ante la sociedad, porque el edificio va a presentar al museo, como antes decíamos. Es el caso, por ejemplo, veis aquí una imagen antes del museo, antes del incendio del Palacio de la Aduana de Málaga y después del incendio, perdió la cubierta y el museo tenía claro que quería recuperar esa imagen porque era una imagen histórica y una presencia en la ciudad. Y así se expuso en el programa arquitectónico. Criterios de funcionamiento, porque nosotros sabemos cómo el edificio tiene que funcionar como ente público, cómo queremos que reciba al público, y así tenemos que transmitirlo. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con movimiento, circulación de las colecciones, condiciones físicas, cuáles son las circulaciones más habituales, y temas relacionados con la seguridad, la accesibilidad de las colecciones y del público, exigencias que les vamos a pedir a las instalaciones, y esto no quiere decir que tengamos que decir cuánta potencia eléctrica tiene que tener el museo, ni cuántas máquinas tiene que poner el arquitecto para que funcione la climatización, en absoluto, pero sí tenemos que decir en qué condiciones tienen que estar conservadas nuestras colecciones. Y finalmente, es muy importante que sepamos hacer una adecuada relación de espacios, sobre todo explicando por qué tienen que estar esos espacios. Porque muchas veces los profesionales que van a proyectar no tienen ni idea de por qué razón en un museo tiene que haber, por ejemplo, una cámara de desinsectación. Pero nosotros desde el museo sí lo sabemos. Si explicamos por qué tiene que existir ese espacio y en relación a qué otros espacios tiene que haber, la gente que vaya a proyectar lo entenderá mejor. En el ámbito expositivo la situación es exactamente igual, pero con mayor especificidad si cabe desde el punto de vista del museo. Es cierto que muchas veces, como ya antes decía, es muy difícil abstraerse de la arquitectura y aquí se ve con mayor claridad y de hecho a veces es imposible abstraerse de la arquitectura, como sucedió por ejemplo aquí en Arqua, cuando hicimos la extensión del montaje expositivo para recibir las colecciones de la Fragata Mercedes y otras colecciones de la Edad Moderna, porque teníamos que trabajar con un edificio predeterminado, con una exposición predeterminada y había que trabajar desde la no abstracción de la arquitectura, con una serie de pautas prefijadas de antemano. Es importante que en este sentido tengamos claro que en cuestiones expositivas el museo siempre tiene que trabajar en dos niveles o en dos fases diferentes. Una fase liviana, vamos a decir, previa, antes de que se desarrollen actuaciones arquitectónicas, donde simplemente el museo tendrá que dar pautas para que el arquitecto tenga una idea de por dónde vamos a ir, y una vez que ya sepamos cómo va a ser nuestra infraestructura, trabajemos profundamente en ese programa expositivo. Y algo sí que quiero recalcar para las personas, aunque aquí hay muchas personas que ya han trabajado en programas expositivos y han hecho fantásticos programas expositivos y muy buenos programas arquitectónicos, habrá muchos que a lo mejor no los han hecho, y sí es cierto que no es lo mismo hacer un programa arquitectónico que un programa expositivo. Un programa arquitectónico es rápido porque las ideas son inmediatas y concretas. Un programa expositivo tiene una serie de implicaciones de carácter práctico y de carácter, vamos a decir, casi político, que genera un trabajo muchísimo más intenso y muchísimo más dilatado en el tiempo. Para que se haga una idea, por ejemplo, en los trabajos que desarrollamos en el Ministerio de Cultura, un programa arquitectónico, un buen programa arquitectónico puede estar redactado en 2 meses, a lo mejor. Podría estar. Un programa expositivo puede llevar años.
Y esto es muy complicado porque a veces no es tan fácil explicarle a un político que en el museo tardamos años en hacer un programa expositivo, o por lo menos mucho tiempo en hacer un programa expositivo. Hay políticos que piensan que con darle a la tecla el museo ya tiene el programa expositivo hecho, y el programa expositivo implica reflexión, y a veces reflexión delicada y atención a cada pieza. Por lo tanto, laboriosidad. Es importante que sepamos transmitir el concepto y el mensaje, cómo vamos a organizar nuestros recorridos, nuestra jerarquía de contenidos, qué selección de piezas vamos a hacer, identificarlas, por supuesto, para que no haya confusión a la hora de actuar. Pero también algo muy importante, lo más importante del programa expositivo, y que solamente, ahí nuestra especificidad, solamente desde nuestro perfil como profesionales del museo, cada uno en su ámbito, puede hacer, es identificar las necesidades de las piezas en la exposición. ¿Qué necesidades de conservación, de presentación ante el público, de restauración, de manipulación tiene? Y eso es muy importante que lo expresemos en el programa. ¿Por qué? Porque cuando el arquitecto o diseñador vaya a transmitirlo a un documento, tendrá que hacer una definición formal de cómo va a ir esa pieza y una definición económica. No es lo mismo que una pieza lleve vitrina que no la lleve. No es lo mismo que una pieza lleve soporte que no lo lleve, porque todo eso cuesta dinero. Y como cuesta dinero lo vamos a tener que pagar. Y entonces no es igual que en el documento que hagan diga y prevea ese soporte y esa vitrina, que de repente cuando lo estemos fabricando nos demos cuenta de que esa pieza tiene que llevar vitrina, porque a ver de dónde sacamos la vitrina, tendremos que hacer un modificado del proyecto, etcétera, etcétera, y entonces ya nos encontramos con problemas. Anticiparnos a los problemas, por lo tanto, pensar qué necesita cada pieza, jerarquizarlas, determinar sus conjuntos y sus necesidades de adquisición. Pero pensar también no solamente en las piezas, pensar también en sus soportes y contenedores, dar unas pautas generales sobre las vitrinas y sobre todo aquello que no son colecciones. También el profesional del museo tiene que pensar en las maquetas, tiene que pensar en los interactivos, tiene que pensar en otras cosas que van a acompañar a las colecciones para transmitir su mensaje. Entre otras cosas en los textos. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Cómo los vamos a jerarquizar? ¿Qué formatos vamos a tener? ¿Cómo vamos a trabajar con los textos cuando ya estén montados en la exposición? ¿Los queremos cambiar? ¿No los queremos cambiar? Por lo tanto, ¿cómo van a ser sus soportes, sus materiales? ¿Qué idiomas queremos utilizar en nuestro museo? Eso requiere una reflexión por parte nuestra y solamente desde el museo se puede hacer eso. Pensar cómo se quiere presentar nuestra institución en la sociedad. ¿Solo en inglés? ¿Solo en catalán? ¿Solo en todo? Eso es una cuestión que tiene un matiz político, pero también tiene un matiz técnico importante y de presentación ante la sociedad. Y lo tenemos que pensar. El último de los puntos, el penúltimo de los puntos que os quería contar es que cuando ya hemos formado el equipo, hemos planificado, hemos pensado lo que queremos, lo tenemos que hacer. Y, por lo tanto, el profesional del museo tiene que jugar el papel de participante o coordinador de esas actuaciones, que pueden ser de arquitectura, de exposición, de equipamiento, de muchas cosas. La participación en la coordinación o actuación en materia de infraestructuras puede empezar por un momento anterior a disponer de los documentos arquitectónicos o expositivos, es decir, nos podemos integrar en jurados, en concursos, es decir, podemos tener la capacidad de participar o debemos tener la capacidad de participar en la selección de los profesionales que luego van a trabajar con nosotros en materia de arquitectura o de exposición. Y cuando ya tenemos esos profesionales y están redactando, es nuestra obligación que analicemos los proyectos. Esto tiene un matiz de complejidad por el lenguaje, por la expresión gráfica de la arquitectura o de la museografía, pero tenemos que superar esa dificultad para entender qué es lo que se nos está proyectando. Y sobre todo en el periodo de desarrollo de los anteproyectos, es decir, antes de que los arquitectos ya entreguen sus documentos, es cuando nuestro trabajo debe ser más intenso, porque es ahí cuando se pueden cambiar cosas, cuando nos podemos dar cuenta de relaciones inadecuadas, circuitos inadecuados, tamaños que no están bien, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacer nuestra infraestructura mejor si desde el museo trabajamos en el análisis de estos proyectos.
También seguimiento de las obras. Es cierto que, por ejemplo, desde nuestra experiencia en el Ministerio de Cultura, nuestra participación en este momento es más laxa, o sea, no trabajamos tan intensamente cuando se está produciendo la ejecución de la obra, porque ya lo que deberíamos decir primordialmente ya lo hemos dicho en el proyecto. Ahora se está ejecutando y es un trabajo más ingenieril, pero no está mal que también participemos y realicemos visitas de obra para comprobar que lo que se está ejecutando es lo que nosotros queremos. En el ámbito de la exposición, igual, es paralelo. Lo mismo, participación en valoraciones, análisis de los proyectos, pero ¿qué ocurre? Que aquí nuestra participación durante la ejecución sí es y debe ser muchísimo más intensa, porque aquí van a estar tocando la colección y, por consiguiente, es el museo el principal responsable de su conservación y de su presentación. Por lo tanto, un seguimiento integral de la ejecución del proyecto, preparación previa de la colección, es decir, cuando la empresa de montaje vaya a montar, es el museo el que tiene que facilitarle la colección, el que tiene que tenerla localizada, el que tiene que tenerla accesible. Y por eso las exposiciones que se han ido haciendo han salido en general, yo creo que por lo menos las que se han coordinado desde el Ministerio de Cultura también. ¿Por qué? Porque los museos han estado al pie del cañón, vamos a decir ahí, con la presentación, la preparación de las colecciones. También en este momento de ejecución, capacidad de respuesta, porque no todo va a ser perfecto, lógicamente. Hay cosas que se nos pueden escapar o circunstancias sobrevenidas y tenemos que saber reaccionar a problemas que puedan surgir. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control del movimiento y colocación, dependiendo del museo. Desarrollo y control de los contenidos, audiovisuales, textuales, etcétera. Esto que veis en la imagen es una prueba real en un museo estatal, el Museo Arqueológico de Asturias, de cómo el museo corrige las pruebas gráficas que se les presentan para la ejecución. Antes de que se ejecuten los dibujos, el museo corrige y determina, no, pues la punta de lanza no tiene que ser así porque en aquel momento es de otra manera. La configuración física del personaje tiene que matizarse de esta forma y es el museo el que tiene el conocimiento de eso y el que tiene que ayudar a los diseñadores gráficos a que los dibujos, en este caso, se encuentren perfectos. Y luego es desde el museo, desde donde tenemos que tener intenciones para saber cómo tenemos que hacer accesible nuestra exposición, cómo la queremos divulgar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de una de las estaciones táctiles del Museo Arqueológico Nacional, precisamente, y es el museo el que determina cómo quiere desarrollar estas herramientas de recepción de todo tipo de público, ¿no? Este tipo de cuestiones que nuestras exposiciones incorporan ahora y que a lo mejor antes no eran tan habituales. Muy importante, muy importante lo que decía anteriormente, saber gestionar los elementos sobrevenidos. Es muy importante que los coordinadores y los profesionales de los museos sepan gestionar los cambios cuando estamos trabajando en materia de montajes expositivos, porque lógicamente es normal hacer cambios. Pero tenemos que saber que estamos trabajando con herramientas administrativas y ahora sobre todo en un momento en el que el dinero es muy importante porque tenemos poco dinero. Por consiguiente, hay que saber que cuando tenemos que hacer un cambio, eso va a afectar al conjunto global de la instalación expositiva. Y, por consiguiente, si hacemos cambios, puede ser que tengamos que renunciar a otras cosas que antes teníamos previstas. Porque si tenemos que, por ejemplo, colocar esa vitrina que inicialmente no estaba prevista, a lo mejor tenemos que prescindir de otra vitrina o de otra pieza. Es decir, ir gestionando, porque no todo puede ir a más. Tenemos que tener un resultado final igual. Por eso la importancia del control de todos estos presupuestos que tienen los proyectos y que es el museo el que tiene que tener este conocimiento y tiene que tener este cuidado. Son fundamentalmente los coordinadores de la exposición por parte de los entes administrativos, por ejemplo, en la Subdirección General de Museos Estatales, en mi caso, o los museos concretamente, los que tienen que estar pendientes de esto.
Además de la exposición, como antes decíamos, lo mismo exactamente para equipamientos mobiliarios u otras cuestiones del museo, que no son estrictamente museografía, no son estrictamente arquitectura, pero también son infraestructuras. Pues toda la elaboración de programas, solicitud de presupuestos, selección de productos y control de los suministros, controlar que lo que nos han suministrado es adecuado. Y para terminar, no olvidarnos de que el trabajo, lógicamente, no termina cuando se acaba la obra o la exposición, empieza. A partir de ahí tenemos que gestionar lo que hay, controlar el gasto, el deterioro, los cambios y gestionar administrativamente todo eso. Por eso la importancia de esa visión tan singular que antes hablábamos, cuando decíamos el arquitecto se va a su estudio a hacer la estación de ferrocarril, pero nosotros nos quedamos en el museo y nos vamos a dar cuenta de todo lo que está mal, lo que no funciona bien o de lo que funciona bien, y tenemos que saber gestionar todas esas cosas. Por tanto, muy importante esa visión. Os quería recomendar, para terminar, a lo mejor ya lo conocéis, pero si no lo conocéis, os quería recomendar una iniciativa muy interesante que han tomado en los Países Bajos con respecto a este trabajo tan particular de los profesionales de los museos, que es la gestión de las infraestructuras. Sabéis que hace poco, hace 2 años más o menos, se abrió al público el Rijksmuseum de Ámsterdam después de una rehabilitación que duró muchísimos años. Una directora de cine, que tiene un nombre muy extraño, no me acuerdo, tuvo una iniciativa muy singular y es solicitar al gobierno de los Países Bajos la realización de un documental de todo ese proceso. El proceso, que empezó alrededor de 2003, estaba previsto que terminase en 2008 y ella lo que pretendía era la grabación de todos los procesos de gestión de la infraestructura, de la rehabilitación del Rijksmuseum en este caso. Algo que, por ejemplo, en España yo no sé si sería viable, eso es una cuestión que tenéis vosotros que reflexionar, si aquí seríamos atrevidos y valientes o no, pero allí les dijeron que sí. Y entonces ella estuvo presente en todas las actuaciones que se llevaron a cabo para la modificación y rehabilitación del museo y de su exposición, trabajando con la gente del museo, con la gente del ministerio, con la gente del equipo de arquitectura, del equipo de museografía, en reuniones y seguimiento de todas sus actuaciones durante muchísimos años, porque el museo no se abrió en 2008, sino que hubo sucesivos retrasos hasta que se inauguró, creo que fue en 2013. Todo eso está reflejado en este reportaje, en este documental que se titula The New Rijksmuseum y que tenéis disponible, yo creo que en España lo ha gestionado Canal Plus y lo está emitiendo Canal Plus, lo ha emitido ya varias veces, no sé si lo volverá a emitir, pero seguro que a lo mejor a través de Internet podéis tener oportunidad. Es muy interesante porque se puede ver el trabajo de los profesionales del museo en este ámbito en vivo, nuestros aciertos y nuestros errores, y vais a veros reflejados en muchas cosas, yo por lo menos me he visto reflejado en muchas cosas algunas que hacía bien y muchas que hacía mal, porque también en Holanda lo hacen así, es a lo mejor pues un alivio, ¿no? Pero bueno, es muy, muy interesante. Tienen otros aspectos, por ejemplo, aquí la participación ciudadana es muy importante, modificó soluciones importantísimas del funcionamiento arquitectónico del Rijksmuseum en la participación ciudadana, pero sí es verdad que refleja perfectamente y por eso os lo recomiendo. Y os dejo con esta imagen del director del museo, el segundo porque al primero se lo cargó el proceso, no pudo soportarlo y se fue. Cómo reflexiona, ¿no?, sobre su infraestructura. Pues eso es lo que yo os recomiendo, que reflexionéis todos desde vuestra perspectiva, que se valore el perfil del profesional del museo en el ámbito de las infraestructuras, porque es único e insustituible. Y tenemos que hacer valer nuestra valía en ese aspecto. Gracias por atenderme.